Bueno, pues buenas tardes, ¿sí? Y como digo siempre, buenas noches o buenos días, depende de lo que la audiencia haya decidido escucharnos y darnos la oportunidad de comunicarnos con ellos, ¿no? Ya es pues clásico este tipo de entrevistas, esta plataforma de resiliencia latina. El tipo de entrevistas que nosotros hacemos es para mostrar eh, la marca personal de cada uno de de nuestros invitados y además, pues el tipo de valor que aportan a su actividad, en su actividad económica hacia las empresas, ¿no? Entonces, me he dado la tarea de conseguir a Alejandro Herrera Moreno. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola Jesús, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, no, al contrario, agradecemos que estés con nosotros porque vamos a tratar un tema por demás interesante sobre las instituciones financieras. ¿Sí? Tanto tú como yo hemos estado en instituciones financieras y siempre la cobranza era por ahí pues si no el patito feo, es la actividad que más se tiene preocupación, ¿no? Eh, Muchos dicen que por ahí que las ventas son la parte difícil. Yo no lo considero así. O sea, vender comparado con la cobranza, vender es más fácil, ¿sí? Porque llegan por ahí tus directores de ventas y dicen, oye, pues fíjate que ya en el mes colocamos 3 millones de pesos y están felices, ¿sí? Nada más que la pregunta es, ¿se podrán cobrar? ¿Se podrán recuperar? Incluso con los intereses. Dicen por ahí, oye, ya colocaste 3 millones de pesos, ahora cóbralos, ¿sí? Esa es la parte en esta serie de operaciones de una institución financiera, que es la parte del onboarding de los acreditados, que ahora se le llama onboarding, en mis tiempos se le llamaba originación, ¿sí? Ya existe una serie de validaciones, etcétera, y depende de la calidad de aquellos acreditados que se carguen a la cartera, el poder recuperarlos posteriormente. Entonces, gran parte de la culpa de la recuperación es la parte de originación. Eso ya lo hemos tratado en otras entrevistas con otras personas y existen un sinnúmero ya ahora de pues ventajas tecnológicas para hacer ese onboarding, ¿no? Pero ahora vamos a platicar de la cobranza. ¿Qué te parece, no? Mira, me he dado la tarea de invitarte y les voy a decir a la audiencia que Alejandro Herrera Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿sí? Es abogado, es un profesional de la cobranza con más de 19 años de experiencia. Cuenta con amplio conocimiento en el manejo de los procesos de cobranza domiciliada, cobranza de campo y call center, además de la cobranza legal. Todos esos 4 tipos de cobranzas, tú nos vas a aclarar esa parte, en qué existe, en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Eh, Has trabajado tanto con recursos humanos internos como con proveedores externos, y lo que te ha permitido tener una visión de negocio en temas de costo y rentabilidad. Tú conoces muy bien y conoces a profundidad las estrategias de cobranza y segmentación de portafolios, desde moras tempranas hasta recoveries, ¿sí? Que parten prácticamente lo que es la morosidad de la cartera, ¿no? En lo que se divide, ¿sí? Para quienes estamos bien, para quienes nos están viendo y pertenecen a instituciones financieras, están plenamente con conocimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Eres responsable, enfocado en tus resultados, me consta porque hemos sido compañeros de trabajo alguna vez. Y tienes gran capacidad de análisis y manejo de información. Tú estás dentro de los usuarios que manejan muy bien la tecnología, caray. ¿Sí? Porque no todos tan flexibles hoy en día con eso, ¿no? Has participado en la reginería de áreas de cobranzas, creación de estructuras, indicadores, políticas y los famosos tableros de control, ¿sí? Tu objetivo actualmente es brindar profesionalismo y soluciones con enfoque de negocio, porque actualmente
eres consultor independiente. ¿Sí? Lo dije todo bien cierto, ¿verdad? Hasta además, Jesús, muchas gracias por la presentación. No, Sí, no. ya tengo casi 20 años de experiencia en cobranza, Muy bien. algún tiempo trabajando directamente en financieras, en las áreas internas, y ¿Sí? actualmente ya 5 años como consultor independiente. Algunas financieras a nivel nacional, he trabajado con ellos en la asesoría y consultoría de procesos de cobranza y originación de créditos. Muy bien. No, pues perfecto. Pues la plática va a estar sabrosa en cuanto a los conocimientos y en cuanto a las personas interesadas en tratar el tema, ¿no? Yo he conocido mucha gente en este ambiente de finanzas y muchos me llamaron y me dijeron, oye, fíjate Jesús, y ahora que vas a entrevistar a Alejandro Herrera sobre cobranza, pregúntale esto y pregúntale el otro, etcétera. Entonces yo tengo una buena cantidad de preguntas, Alejandro, qué hacer sobre esta parte, sobre esta área tan importante que es la cobranza. Muchos, digo, te soy sincero, o sea, yo cuando empecé a involucrarme en esas áreas es hace como 25 años aproximadamente, yo decía, bueno, pues digo, la gente presta, pues la gente va a pagar, ¿sí? Entonces yo decía, ¿por qué le tomamos tanta importancia a la parte de cobranza? Porque, pues, digo, yo siempre pago lo que debo. Pues sí, pero no necesariamente estamos en la misma situación todos, o no necesariamente todos tenemos la actitud honesta de poder resolver las deudas que tenemos. Y es por eso que el área de cobranza es un área muy, muy importante, porque es de la que viven las instituciones financieras, a veces de la recuperación, del flujo que les da la recuperación. Porque no todo es como en la tierra ideal, no todo nada más es la parte de fondeo, ¿sí? Porque, bueno, aunque te he de decir que hay algunas que tienen más fondeo que recuperación. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, mira, yo tengo muchas preguntas y la primera que te quisiera hacer es, ¿por qué la función de cobranza, Alejandro, es parte integral de los procesos de la cadena de valor de una financiera? Bueno, pues vamos a tratar de responder todas las preguntas. Jesús, muchas gracias. Ok. Es muy buena pregunta, ¿sabes? Mira, todas las actividades y todos los procesos, ¿no?, que forman parte de la cadena de valor de cualquier empresa, Sí, sin que tengan claros cuáles son esos procesos, pues es muy difícil, ¿verdad?, que una empresa cree un producto o un servicio que sea exitoso y un producto que te permita tener márgenes de utilidad, ¿no? Y la financiera, pues no es la excepción. La cobranza ha tomado un papel bien relevante en la actualidad. Como bien comentaste al principio, antiguamente se pensaba que la cobranza era el patito feo, el último eslabón de la cadena, ¿no? La mentalidad que se tenía era, si tienes que cobrar algo, es porque lo que se vendió, pues estaba mal vendido. Pero fíjate que la cobranza en cualquier institución financiera de la actualidad es un proceso que te ayuda en conjunto con otras actividades, como el área comercial, precisamente a tener ese margen de utilidades. claro. Ya la cobranza no es ir a cobrar al que te dejó de pagar simplemente, sino también es cuidar al que te está pagando. Entonces, definitivamente la cobranza ahorita es una de los procesos que forman parte de esas actividades primarias de la cadena de valor de cualquier financiera, Jesús. Muy bien, pues es prácticamente eh, el decir, oye, pues mi empresa que presta dinero, pues no es una empresa de la caridad, o sea, no se regala el dinero. El producto de esa empresa son los rendimientos que producen la colocación de capital que se tiene y son llamados intereses y más el impuesto de esos intereses, ¿no? Que Claro. normalmente pues llegan como pagos fijos, ¿sí? Dependiendo del esquema de intereses que la financiera pues tenga a bien utilizar, ¿no? Exactamente. Es que al final del día, precisamente los créditos es la garantía, es el activo más importante de la financiera. Y la de cobranza se encarga de cuidarlos. Claro, y sobre todo en aquellas empresas financieras que manejan créditos chicos en los cuales no hay garantías. La única garantía es la veracidad de los datos que la persona dio para poder
localizarla y poder recuperar ese dinero más los intereses. Así es. ¿Cuáles son las habilidades de una persona para realizar una cobranza efectiva en el tipo de mercado en que te mueves? Fíjate, Jesús, que ¿Cuál es el perfil de las personas con las cuales tú trabajas o te haces para formar un equipo de cobranza? exacto. A hablar de habilidades es, pues al final es hablar de competencias, ¿verdad? Y las competencias que se ocupan de cada actor dentro del rol de cobranza, pues son distintas, precisamente dependiendo de la función que va a llevar a cabo dentro del proceso en específico. Cada tarea dentro de este proceso, pues está encaminada a lograr los objetivos, que es recuperar las cuentas que no se pudieron cobrar, pero sin embargo forman parte de una amalgama completita. Y las competencias que ocupa un gestor telefónico o un gestor de campo no son las mismas necesariamente que ocupa un supervisor, o las competencias que ocupa el gerente, o las competencias que ocupa un director de cobranza. Pero tratando de ser un poco más específico, Jesús, ¿Sí? por darte un ejemplo, a un gestor telefónico, que es la primera línea de cobranza ¿Sí? en las financieras y en cualquier empresa, pues tiene que tener habilidades sociales, ¿no? Un buen gestor telefónico debe de ser capaz de interactuar con las personas, debe tener habilidades comunicativas, una facilidad de palabra, poder ser asertivo y claro en la gestión, qué es lo que está buscando el gestor con la llamada o con la visita, en caso de la visita de campo. Tiene que tener, por supuesto, habilidades de negociación, habilidades de persuasión para lograr los objetivos que se haya fijado en la empresa, la productividad. Y sabes, una parte bien importante, ¿Sí? inteligencia emocional. La realidad es que te puedes encontrar gente de todo tipo cuando vas a cobrar, clientes agresivos y al final del día, el gestor que está en la primera línea de cobranza es la cara del despacho de cobranza o de la financiera. Exacto. Entonces hay que tener mucha inteligencia emocional para tolerar a las personas, para seguir siendo amables a pesar de haber tenido una respuesta que a lo mejor no esperabas en la llamada, ¿no? Un insulto. Entonces, muchas empresas no se fijan tanto en eso y es bien importante la inteligencia emocional en los gestores de campo o telefónicos. Muy bien, yo creo que esa parte de lo que dices de la inteligencia emocional se da más en aquellos gestores telefónicos que manejan la mayor morosidad posible, porque al principio, si están, no sé, vigentes, si están dentro del tiempo de cobro, pues a lo mejor a la persona se le olvidó o dicen, discúlpame, pero se me olvidó, etcétera. No sé qué tipo de cosas. Pero ya aquel que te debe más de 3 meses, más de 4 meses, es porque ya ha decidido posiblemente no pagarte. Entonces, la persona que lo tiene que manejar, pues tiene que tener esas competencias, como tú dices, de poder manejar pues el lenguaje, las actitudes y no responder ni ponerse a la altura de pues de algún lenguaje medio agresivo que puedan tener, ¿no? O sea, es difícil, es difícil. Sí, y eso es hablando de los gestores. Si te vas al supervisor, pues son habilidades un poco distintas. Igual comunicación, pero pues agrégale liderazgo, trabajo en equipo, ¿No? que se vaya creando un buen ambiente con los gestores para que se logren los objetivos. Si hablas del gerente, bueno, pues ya tendrá habilidades analíticas incluso para determinar estrategias de cobro, habilidades de presentación para mostrar esos resultados a nivel directivo. Y los directores de cobranza, pues, orientación al negocio, dirección de áreas, por mencionarte algunos, ¿verdad? Sí, sí, no, ya los directores de cobranza pues tienen que ver mucho con la parte, como tú lo dices, de estrategia de negocio, ¿no? Que es exactamente cómo sería ese camino a poder llegar a una cobranza efectiva, ¿no? Así es. Fíjate que yo también me gustaría que comentáramos acerca, ya que estamos viendo estos temas, me gustaría que comentáramos acerca de las funciones de un departamento de cobranza, ¿no? No nada más es, no, pues ahí está cobranza, ¿sí? Ahí son los que recuperan el dinero, ¿sí? ¿Qué funciones tiene y qué tipo de organización tú sugerirías tener para un departamento de cobranza? Sí, Jesús. Fíjate que
Pues antes de una venta, partamos de ese punto. El área de créditos decide a quién vender, ¿cierto? Hasta qué monto va a prestar, a qué plazo va a venderle al cliente. Y después el área de cobranza observa que esos plazos de pago a los que se comprometieron los clientes, pues cumplan el pago, ¿no? En tiempo y forma. Y cuando no lo haga, pues toma las medidas para procurar el pago lo más rápido posible. Eso sería un grosso modo, podemos decirlo, la función principal de un área de cobranza. Sin embargo, tiene funciones desde preventivas, reactivas, que contribuyen a cuidar los portafolios. Y sabes que actualmente, las áreas de cobranza están embebidas incluso en las políticas de crédito, Definitivo. en las políticas de otorgamiento, porque todas las mediciones que lleva esta área, toda la retroalimentación que ponen sobre la mesa en base a los resultados de cobro, provocan después modificaciones en las políticas de crédito, ¿no? Entonces, la función se ha vuelto bastante integral. Ya no solamente es reaccionar a un cobro, ¿no? Sino ahora es participar activamente en la elaboración de políticas de otorgamiento de crédito y adicional a eso, preventivamente, cuidar el portafolio. Definitivo. O sea, un buen comité de políticas de crédito debe tener diferentes actores, ¿no? No Claro. solamente la parte, digamos, de mercadotecnia o nada más de la parte comercial o de parte del área, no sé, posiblemente tengan un área de administración de riesgos. ¿Sí? No nada más esas personas, sino también de los de cobrar, porque son realmente los que están en la última milla, los que dicen, oye, fíjate que le diste este crédito a esta persona, pero resulta que tiene diferentes factores que la rodean y que la envuelven. Y yo pudiera decir que en un momento dado a ese tipo de personas no se les va a cobrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes ese conocimiento de la última milla. ¿Sí? Muchas de las Exactamente. veces el director de comercial dice, no, hombre, yo quiero colocar definitivamente, no me le pongas trabas a la parte de las políticas de crédito, ¿no? Porque el señor quiere colocar y sus bonos y sus comisiones dependen de eso. También la parte de cobranza depende de esa parte de recuperación, pero mientras más difícil sea, lógicamente se pueden, o sea, es más difícil llegar a los resultados que se puedan tener. No tanto por los bonos de los que hacen esta actividad, sino deja tú el flujo de la empresa. ¿Sí? Claro, fíjate que anteriormente se veía, o algún tiempo atrás se veía estas dos áreas como antagonistas, ¿no? El área de ventas y el área de cobranza. Y pareciera que estuvieran en pleito todo el tiempo. Sin embargo, la realidad es que en el tiempo reciente me ha tocado participar en algunos proyectos, Jesús, en ¿Sí? donde ya te das cuenta que los directores generales de las financieras están sumamente conscientes de que tiene que haber una comunión entre las dos áreas. Toman ya mucho en cuenta la parte de cobranza, la parte de analítica, la parte de tecnología, de medición de los datos, los resultados, para ir después adecuando y dándole un poquito de fine tuning a las políticas, ¿eh? Sí. No, definitivamente. Sí ha cambiado ese aspecto, porque digo, la parte de las financieras, sobre todo en la parte de créditos individuales y créditos a personas físicas, pues, ¿qué tiene? Tiene de haber sido regulado, tiene cerca de casi 20 años apenas. ¿Sí? Antes pues, lo manejaban personas que empezaban a prestar y pues bueno, ellos mismos definían qué era lo que se tenía, ¿no? Pero en esta parte pudiéramos decir, no necesariamente está en pañales, ni mucho menos, pero ya empieza a tener una madurez porque ya lleva cerca de 20 años esta actividad. Así es. Alejandro, dentro de lo que hablábamos de la cobranza, tú hablaste ahorita de los tipos de morosidad que puede haber. ¿Cuáles son las modalidades de cobro según la morosidad y de qué se compone cada una de ellas? Ok, vamos a hablar de lo que dice el librito, por decirlo de algún modo, ¿no? En un panorama general, se puede decir que hay varios tipos de cobranza. La cobranza preventiva, que
consiste en un monitoreo, digamos un monitoreo de las cuentas que aún no están vencidas, pero tú las vas monitoreando, enviando algún recordatorio de pago, si es una llamada con un tono amable, una intensidad baja, para solamente ir creando un hábito, ¿no? En el cliente, un hábito de buen pago. Es una cobranza preventiva, una cobranza administrativa, pudiéramos decirle a cuentas que recientemente acaban de caer en morosidad, quizás están entre 1 y 29 a 30 días vencidos. Y pues echa mano ahí normalmente de varios canales de cobro, puede ser llamadas telefónicas, mensajes de texto, el tono sigue siendo de algún modo amigable, a manera de recordatorio. Después ya vienen las cobranzas un poquito más avanzadas, las cobranzas extrajudiciales, ya de 30, 60, 90 días vencidos, donde ya la situación cambia. Incluso pueden ir acompañadas de alguna visita al domicilio de las personas, llamadas un poquito más intensas, más insistentes, utilizando otros tipos de canales, mensajes, prácticamente cada cierto tiempo, llamadas cada cierto tiempo, y bueno, luego la cobranza judicial, que ya sabemos que va acompañada de demandas a partir de cierta morosidad. La realidad es que siempre va a depender la cobranza, Jesús, del tamaño de la financiera, de la complejidad de la financiera, del giro. Siempre va a ir dependiendo de esos factores. Y los actores que participan en ella también dependen de eso. Hay algunas financieras que tienen sus propias áreas internas de cobranza. Hay otras financieras que lo tercerizan, es decir, alguna agencia de cobranza es la que participa en gestionar el portafolio, y los canales que utilizan pues también dependen la morosidad. O sea, no voy a mandar a visitar quizás a una cuenta que está con un día vencido, 2 días vencidos, y su monto de adeudo a lo mejor es de 5,000, 6,000 pesos en un microcrédito. Pero puede ser que mande a visitar a una persona que tenga 30 o 40 días vencidos y que su monto sea de 200,000 pesos de capital. Entonces va a ir variando las acciones que se realizan y los tipos de morosidades, dependiendo las políticas de cobranza de la financiera, el tamaño, el giro, pero a grosso modo y en una forma general, eso sería. Muy bien. Dependiendo de la modalidad de esa morosidad de la cartera, ¿no? Una pregunta por un ladito, que es a Sí. la que me concierne a mí, es, ¿cómo has visto tú que el área de tecnología de las financieras han puesto atención a este tipo de área para facilitarle su manejo, ¿no? Porque antes, pues obviamente, marcaban, agarraban el teléfono y marcaban ellos mismos y luego pues escribían su conclusión de gestión, etcétera, etcétera. ¿Cómo has visto tú esta revolución de facilidades tecnológicas para el área de cobranza? Fíjate qué buena pregunta, Jesús. Y más que el área de tecnología haya volteado a ver la cobranza volteó a ver al área de tecnología, ¿no? Muy bien. Aunque la realidad es que ya se venía utilizando, Sí, la pandemia fue un parteaguas para las áreas de cobranza, exacto, ¿eh? exacto, Ya totalmente. no, ya no era tan sencillo ir a tocar la puerta a alguien, ya no era tan fácil. Entonces, ¿qué quedó? Echar mano de la tecnología. Vamos a poner un ejemplo. Partiendo desde que ya no se permitían grupos de gente de cierto número dentro de un edificio, pues ahora los famosos VPNs, ¿no? Las conexiones vía remota del gestor en su casa, pero tú lo monitoreas desde la tuya, todo eso es tecnología. Ok, El empezar a utilizar más canales alternos de cobro como Blaster, SMS, marcadores predictivos, progresivos, empezar a buscar a los clientes de ese modo, mandarle ligas de cobro que te llega por medio de un mensaje de texto, una liga para que tú le des clic y pagues y no tengas que ir al banco. Definitivamente, de 2 años para acá, aunque ya se utilizaba desde antes, fue un boom el tema tecnológico desde la parte de cobranza. Hay muchas nuevas herramientas tecnológicas que nos facilitan la gestión, y no solamente eso, que sabes, te ayudan a hacer rentable el departamento. sí, Puedes ir segmentando las estrategias de cobranza, Jesús. Por ejemplo, te permite medir
la tecnología, que quizás con 2 mensajes que me cuestan 2 pesos cada uno, un cliente me va a pagar en lugar de mandar a visitar mandarlo a visitar y que la visita me va a costar 600, 700 pesos. Pero antes a lo mejor no tenías esa visibilidad. Hoy lo puedes medir, puedes implementar estrategias más inteligentes también. Pues muy bien que el departamento de cobranza o el área de cobranza haya volteado con el área de TI para decirle, oye, ponme atención para todas las cosas y sobre todo en lo que hemos pasado en la pandemia, como tú dices, en donde pues todo el mundo se tuvo que ir a su casa a trabajar. Me imagino que pues tenían que hacer las llamadas desde su casa, ¿no? Entonces, eh, ya hemos tenido muchas pláticas acerca de cómo los directores de tecnología tuvieron a bien resolver esa situación y sobre todo también para poder asegurar la información, porque la parte de seguridad de información es muy, muy importante, ¿no? Entonces, pero ya hemos tocado esos temas. Dime, Alejandro, eh, ¿cuál es la forma que ha resultado más efectiva para cobrar pagos de un financiamiento? Estamos hablando del ambiente en los cuales nos hemos movido en la parte de préstamos individuales, préstamos a personas físicas. Exacto. Fíjate que es una pregunta difícil de responder, Jesús, porque la respuesta es multifactorial, ¿no? Depende del producto que se vendió. Aunque sea un crédito personal, tiene sus diversidades, de la morosidad que se esté cobrando, de los recursos que tenga la financiera dedicados para la recuperación del portafolio. Te pongo un ejemplo, cobrar un producto a lo mejor un tipo de crédito personal que va con cargo a la nómina, que tenga 1 a 30 días vencidos, quizás no implique ni la misma complejidad ni el mismo esfuerzo que cobrar un crédito simple, también personal, pero sin cargo a la nómina. A lo mejor, y siendo la misma morosidad, ahí los factores que influyen para el éxito en uno y otro son distintos. Uh-huh. Te puede decir que la forma más efectiva para que cobres las cuentas que no se pueden cobrar en una financiera, pues van a ser las que al final tienen el resultado con el menor costo, que ese es el objetivo de cualquier área de cobranza. Hacer el proceso de cobranza con una visión de rentabilidad. Evidentemente, sin sacrificar el resultado, buscar los mejores flujos de efectivo con los menores recursos, y de ahí vuelve a entrar como actor principal el área de tecnología para mandar mensajes de texto, mandar llamadas automáticas, correos electrónicos, blaster. Entonces, la realidad es que la respuesta es multifactorial y todo va a depender del tamaño de la empresa, Jesús. Muy bien. Ok, en tu experiencia, Alex, ¿en qué medida la cobranza aporta flujo de ingreso a las financieras? Porque estamos hablando de que llega un punto, sobre todo para las financieras que empiezan aún, llega un punto donde se les termina el dinero o se les termina el dinero y quieren pedir pues, a inversionistas el que puedan aportar más dinero, pero llega un punto en donde la financiera tiene que vivir de la parte de lo que recupera la cobranza, ¿no? Entonces, en tu experiencia con las financieras que manejas, ¿en qué medida la cobranza aporta flujo de ingreso hoy? Fíjate qué pregunta tan importante, Jesús, porque digamos que tiene 2 líneas de aporte. Hay Sí. una que no se ve tanto y una que se nota. Vamos a hablar primero de la que no se ve tanto. Uh-huh. Cuando tú vas y buscas un fondeo, lo primero que te va a pedir el fondeador es ver tus resultados de cobranza, ¿no? Claro. Sí. Quiere ver cómo estás en la cobranza, qué tan efectivo eres cobrando. ¿Y qué es lo que va a influir ese resultado? Primero, en si te dan el fondeo o no. Y segundo, si te lo dan, en qué tan caro te lo dan o qué tan barato te lo dan. Exacto. ¿Y eso en qué impacta al final? Pues en los resultados de la empresa, ¿no? En las ganancias, en las utilidades. Entonces, cuando tú tienes un buen departamento de cobranza, se podría decir que va junto con un buen resultado de cobranza y por lo tanto un fondeo barato, ¿no?
Si vas con un mal resultado de cobranza, No, no tienes acceso al fondeo, buscarás otras formas de fondearte para poder seguir operando. Pues la realidad es que a lo mejor vendes caro, no te compran porque vendes caro, entonces no hay utilidades, no hay ganancia y es todo una cadenita. Esa es la parte que a lo mejor no es tan fácil de ver. La parte fácil, digamos, la parte que se nota más, pues la realidad es que los retos, sobre todo ahorita que enfrentan las financieras, es contar con la suficiente liquidez, como bien comentas, es uno de los principales retos, pues para poder seguir creciendo y para poder seguir siendo rentables, ¿no? Y el departamento de cobranza ahí juega un papel de suma importancia, porque siempre vas a tener una mezcla de clientes diversos en el portafolio. El que te paga usualmente sin necesidad de que le digas nada, sin necesidad de que le recuerdes, pero ahí está el otro. El que te paga es bueno un mes sí, un mes no. Se le olvida un mes sí, se le olvida un mes no. Aquel que necesita que le ofrezcas algún refinanciamiento porque cambió su situación económica de un mes a otro, en un año, en 6 meses, ¿no? Y definitivamente el que no te quiere pagar. Y te mencioné ahorita 4 escenarios y prácticamente en 3 de ellos tiene que entrar al departamento de cobranza al 100%. El que te paga un día sí, un día no, el que te quiere refinanciar, porque también eso es lo que hace el área de cobranza, ofrecer herramientas, solución, y el que no te quiere pagar, ¿no? Ya para utilizar los canales que considere pertinentes. Entonces, la realidad es que sin un área de cobranza en una financiera, va a ser muy difícil que tengas flujo de efectivo. Me ha tocado ver algunas empresas en donde baja el director de finanzas a preguntarle al director de cobranza cuánto esperamos para este mes, porque pues exacto. hay que seguir operando, ¿no? No, y tienen que ser equipo. O sea, Exacto. mm, para poder hacer, pues hay que confiar y hay que confiar en uno en el otro, porque pues hay veces en donde en las juntas, sobre todo de dirección, pues se echan pedradas unos a otros, ¿no? Y en realidad, pues todas las personas que están ahí deben de formar un equipo, porque todas son las que están llevando a la empresa a tener éxito o pues a irse a la quiebra, definitivamente. Fíjate que hice un comentario al inicio de esta transmisión que se me quedó grabado en decir, eh, excelente colocación de 3 millones de pesos, ahora cóbralos. ¿Cómo tú tomas ese comentario, Alejandro? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, verdad? Sí, así es. Bueno, la realidad es que simplemente Jesús, pues es una muestra, ¿no? De lo importante que es para las financieras contar con un área de cobranza, ¿no? Sí, Ahí esa frase que normalmente viene a lo mejor del director general, de una posición importante dentro de la empresa, lo único que dice es, ok, confiamos en que se cobre, ¿no? Confiamos en el equipo de cobranza para que esto se mantenga en morosidades adecuadas, ¿no? Y surge la necesidad de un área especializada precisamente en realizar las recuperaciones, ¿no? Con tecnología, con gente apropiada, gente preparada. Es bien importante tener indicadores adecuados porque me ha tocado ver que puedes tener infinidad de indicadores y ninguno te dice nada, ¿no? Entonces también sí, ahí es claro. importante tener indicadores inteligentes. La parte comercial tiene sus propios retos, ¿eh? Y sin duda es fundamental también para que la financiera exista incluso, ¿no? Si no vendes, pues no ganas, Claro, pero si no cobras, pues tampoco ganas, ¿no? La claro. cobranza está embebida, como te comentaba, dentro de todas las arterias de una financiera, ¿no? Dentro de la política de otorgamiento, colocación, los resultados de cobros y la estadística que se va creando ayudan bastante para que el departamento, como comentabas, algunas financieras que lo tienen de riesgos, tome decisiones importantes que van encaminando el crecimiento de la empresa. Definitivo. Sí. Fíjate que eh, viéndolo desde otra parte de un departamento que está pues prácticamente ajeno a la parte comercial y a la parte de cobranza, ¿sí? Uno celebra mucho que la parte comercial coloque, ¿sí? En otras palabras, que venda, ¿sí?
Y por otro lado, también uno celebra mucho que hayan recuperado cantidades, ¿no? Sin embargo, uno como espectador, pues no sabemos exactamente qué es lo que hicieron para colocar o qué es lo que hicieron para, para recuperar ese dinero, ¿no? Cada uno tiene sus técnicas. En tu experiencia, Alex, en las financieras que pues, estás atendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que te han comentado? ¿Qué es lo más fácil? ¿Vender o cobrar? Me pones en la situación que nadie quiere estar, ¿verdad? La realidad, Jesús, es que ninguna de las dos, ¿eh? Muy bien. Ninguna de las dos, es Ninguna de fácil. las dos es fácil. Ninguna de las dos es fácil. Vender implica cuidar el margen de ganancias y las utilidades, que eh, hay algunas financieras que a lo mejor prefieren bajar la tasa para vender más y provocar que el mercado se mueva, pero no necesariamente eso te va a traer buenos resultados en ventas, ¿no? Y vender también, el área comercial se fija, vender a la persona correcta, fidelizar al cliente, que es un tema bien complicado hoy en día Exacto, con tanta competencia, exacto. atraer nuevos clientes. Y la realidad es que atraer nuevos clientes y fidelizar a los que ya tienes, pues va de la mano para que la financiera crezca, ¿no? Entonces, eso desde la parte comercial, todo lo que tiene que ser la parte comercial, pero la parte de cobranza, pues es que al final es la que cuida esos activos, ¿no? La parte comercial se encarga de traer activos a la financiera, que son estos clientes, y la parte de cobranza, más que ser un área reactiva, como comentaba hace rato, te ayuda a cuidar esos activos de la financiera. Son los clientes, es un trabajo en conjunto y que tiene que ir de la mano de las dos áreas, porque si no, esto no funciona. Y te platicaba, no sé si fue la pandemia, no sé si realmente ya vienen generaciones distintas de directores generales pensando diferente, pero te vas dando cuenta que le toman mucha importancia a las áreas de cobranza. Muy La bien. atención que le dan a la parte comercial, ahora la parte de cobranza voltean a ver de que, ok, ya vendí 3 millones, como comentabas, ¿cómo vamos en cobranza? Y más que sacrificar, ¿no? A las áreas de cobranza, lo que no se cobra, se hacen análisis inteligentes para analizar qué es lo que, por qué no se cobró. Si fue un tema operación a nivel cobranza, si fue un tema otorgamiento de crédito, qué voy a tener que modularle a la política para que esto siga funcionando. Muy bien. Fíjate que me quedo yo con una frase que dijiste por ahí, que eso de que la parte de cobranza es para cuidar los activos de la empresa. Y gran razón hay, porque viéndolo dentro del aspecto, dentro del punto de vista del aspecto humano, ustedes se dedican no solamente a cobrarles, sino a ayudarles a resolver su situación, ¿no? Porque me imagino que además de cobrarles, y si la persona no tiene, bueno, pues entonces le ayudan o le asesoran en cierta forma para poder cumplir con esa obligación que tienen, ¿no? Como, no sé, a lo mejor una promesa de pago o a lo mejor días adicionales o a lo mejor poder refinanciar Exacto. el crédito. Digo, esto obviamente se tienen que poner de acuerdo con las áreas de administración de riesgos o comercial incluso, para ver si pueden refinanciar, porque eso es parte de las políticas, es si ellos entran o no en las características de las personas que pueden refinanciar, sí o no. Pero el hecho de poder decir, señora, yo no vengo a cobrarle, yo vengo a ayudarle a poder resolver esta situación, ¿sí? Eso habla muy bien acerca de las áreas de cobranza, del personal que la constituye, porque pues antes no se veía eso. Digo, en las épocas allá de los prestamistas, oiga, vengo a cobrarle y hágale como quiera, ¿sí? Usted me tiene que pagar, ¿sí? Entonces, ha evolucionado porque precisamente este aspecto humano, pues es tratar a esos activos como personas que son. ¿Sí? No son unos deudores, son personas que tienen situaciones para poder pagar el crédito, ese beneficio que les dio la financiera en prestarles esa cantidad de dinero, ¿no? Exacto. Hace un momento platicábamos un poco de
lo repasamos, los tipos de clientes que pueden ¿sí? existir. Y la realidad es que la mayoría son buenos, Jesús. Hay muchos que necesitan la ayuda, como comentabas tú, oye, pues yo no ocupo que me cobren. O sea, yo ya sé que tengo un compromiso y voy y lo pago. Pero hay el caso en donde sabes que mi situación cambió. Ya no, ahorita perdí el trabajo, tengo una complicación, tengo un imprevisto que antes no tenía. Bueno, hay herramientas que a veces tienen las financieras, como refinanciamientos que comentabas, y el Sí. área de cobranza los ofrece. Y claro, existirá un porcentaje de aquellos clientes que eso sí no quieren pagarte, No, pues también definitivo. ahí ya entramos en el área de cobranza para solucionarlo, ¿verdad? Muy bien. Fíjate que me he topado yo con financieras que colocan mucho, pero como que aminoran la parte del departamento de cobranza. Y eso significa que mandan mucho a resultados lo no cobrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos puedes decir a la audiencia? ¿Qué significa para una financiera la costumbre de mandar a resultados lo no cobrado? Sí, fíjate Jesús que pues sí, hay muchas finanzas que lo hacen, algunas por modelo de negocio, otras dependiendo del tipo de financiera por obligación, tienen que mandar resultados. Pero la realidad, Jesús, es que para cobranza no paran las estrategias cuando mandas a resultados, es decir, la cobranza Definitivo. continúa. Entran otros actores en la cadena de cobro, definitivamente. A lo mejor hay algunas financieras que lo que se va a resultado ya no lo gestionan con recursos internos si es que tuviera un departamento de cobranza para que no salga tan caro la rentabilidad y lo mandan con alguna agencia de cobranza especializadas. Existen agencias especializadas en recuperación de cuentas en quebranto. Sí. Y la realidad es que las financieras continúan midiendo ese resultado, ¿eh? Continúan midiendo el resultado porque al final, cuando el dinero vuelve, pues son otros ingresos, ¿no? Entonces, la realidad es que también representa flujo. Ahí otro factor que comentábamos. ¿En dónde impacta el área de cobranza en flujos? Ahí está otro. Cuando No, y van a resultados, definitivamente, sí, claro. Y definitivamente, digo, estamos hablando de que las financieras tienen que cuidar no es solamente, bueno, pues darlo por pérdida y ya se acabó, ¿no? Pero ¿qué tal si existen numerosas actividades de mandar a resultados? Eso, pues prácticamente se está desprotegiendo la empresa, como hablábamos hace rato, acerca de pues su forma o su habilidad para poder recuperar realmente esos préstamos que ejerció, ¿sí? Y eso se van a fijar mucho las empresas calificadoras para poder otorgar fondeos posteriormente, ¿no? O poder calificar, sí, hay empresas que califican a la empresa financiera también en base a esas actividades que se tienen. Oye, pues estás mandando muchos resultados, ¿qué es lo que pasa, no? claro, incluso Entonces, te califican desde saber si tienes un modelo de mandar resultados. O claro. sea, que vaya una lógica detrás de enviar a resultados una cuenta, ¿no? Que tenga un sentido en días vencidos, en inactividades, no que sea, digamos, que pareciera que mando hoy esta cuenta y mañana otra al azar, ¿no? Y bueno, después, ¿qué sucede con esa cuenta? ¿Qué proceso hay de cobranza una vez que fue enviado resultados? Digo, obviamente las financieras no se escapan de tener algunas cifras así. O sea, por ejemplo, en el debido caso de que hayan fallecido aquellos que son los titulares del crédito, bueno, pues entonces, digo, o los seguros lo pagan, bueno, se reconoce como pérdida, etcétera. Pero esta no puede llegar a tener un valor interesante, un porcentaje interesante en cuanto a la recuperación. Exacto. Dime, Alejandro, ¿qué consejos podrías darles a los departamentos de cobranzas de las financieras que nos están viendo hoy en día? ¿Cómo está el ambiente allá afuera? Seguir preparándose, Jesús, es bien importante. En la cobranza también se aprende todos los días, ¿eh? También se No, aprende todos los días. muy bien. Salen herramientas nuevas de cobro a nivel tecnológico. Las mismas circunstancias te van haciendo pensar fuera de la caja, como platicábamos con la pandemia. Entonces, tener gente especializada en la cobranza también es parte fundamental para ese éxito. Como te comentaba, aprender a cobrar con tecnología, no lo hacíamos antes, ahora
prácticamente ya es el pan de todos los días, medir resultados sobre todo para poder seguir mejorando en la cobranza también es sumamente relevante, pero sobre todo, Jesús, una parte bien importante, accionar estrategias de cobranza de una forma rápida. Tenía un jefe que me decía que cuidáramos mucho el parálisis por análisis. En las partes de cobranza estamos midiendo todo el tiempo, pero si por estar midiendo dejamos de actuar, pues tampoco va a funcionar. Entonces, accionar estrategias de cobranza de una forma rápida. Yo le digo a mi equipo que estamos en una competencia constante, que aunque no vemos aquí al lado a la competencia, es difícil tener un acreditado en una financiera que solamente te deba a ti. Lo más probable es que si te debe a ti y está con algún tipo de atraso contigo, esté con algún tipo de atraso con la financiera B y con la financiera C. Entonces le digo al equipo, estamos en una competencia, no lo vemos, pero si tú te despiertas más tarde que el otro gestor, le va a pagar a la otra financiera. Entonces hay que pagar primero a nosotros. Entonces esto es de constancia, de intensidad, de continuidad en los procesos de cobro de medición. Eso es lo que yo les aconsejaría, ser intensos y continuos en sus procesos de cobranza. Muy bien, ¿no? Pues buenos consejos para ustedes, personas que se dedican a la parte de la recuperación de los dineros de la compañía. Fíjate que tenía por ahí una pregunta al lado acerca de las motivaciones que tiene la gente que está dentro de un departamento de cobranza. Lógicamente, pues sus ingresos deben de componerse por una parte fija, que sería el sueldo, y por otra parte, que a lo mejor es la parte más interesante, por comisiones. Hoy en día, tú, Alejandro, cómo se componen esas partes de ingreso para el personal de cobranza? Fíjate, es una pregunta en donde me gustaría irme un pasito atrás. A ver, Es bien importante ponerle a los gestores de cobranza, a las áreas de cobranza, metas, KPIs. KPIs. Muy bien. Poner KPIs para cumplir los objetivos. Normalmente esto los pone la dirección, las gerencias, obviamente precedidos de un análisis de rentabilidades, que estén alineados con el negocio, que si llegas a del KPI sea una cadenita y es porque llegó el gerente, es porque llegó el director, es porque llegó a la meta la financiera. Después de eso, parte fundamental que acabas de mencionar, la motivación de llegar a ese KPI. Así como existe en la parte comercial, se incentivan las ventas, la cobranza tiene que ser un departamento que también se incentive constantemente, ¿verdad? Entonces, existen modelos diversos que al final todos se incentivan y modelos en donde vas detrás, dependiendo el eslabón que estés midiendo, el call center. Oye, voy sobre promesas cumplidas, voy sobre contactos, sobre qué es lo que voy a dar el incentivo. Oye, el gestor de campo, sobre recuperación, contenciones, flujos, qué es lo que voy a estar midiendo. Las agencias de cobranza, oye, flujos con una mezcla a lo mejor de cero quejas porque estamos regulados por la Conducef, entonces hay que tener cuidado con las herramientas de cobro que se hacen. Entonces es una serie de factores que van influyendo en cómo vas a medir el esquema, pero definitivamente el esquema tiene que estar compuesto por sueldo fijo y por una parte variable que incentive precisamente la recuperación del portafolio. Fíjate que en eso hay toda la razón del mundo, porque digo, en otras pláticas que hemos tenido, hemos redondeado, hemos concluido que prácticamente para mejorar ciertas cifras, pues tienen que medirse de alguna forma, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Esa es una de las conclusiones que hemos llegado en otras pláticas que tenemos. Y el departamento de cobranza no es la excepción. La excepción, digo, lo que tenemos que hacer es, en cierta forma, definir esos índices de rendimiento, que son prácticamente los KPIs, para poder, si se logran y si no se están logrando, tener
característica de liderazgo de aquellas gentes, de juntarse con ellos, a decir, oye, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? No es de nada más, oye, no, pues tú no llegaste a las cifras, maestro, pues de modo, o sea, no te ganas comisión. Pero es decir, el líder tiene que ir con él y decir, oye, a ver, vamos a sentarnos, dime cuáles son tus problemas por los cuales no has tenido esta recuperación. Y de esa forma, yo creo que en conjunto con los KPI se puede lograr una actividad mucho más profesional, mucho más humana en la parte del personal de cobranza, porque si no se tiene ese tipo de cosas, puede redondar pues, no sé, a lo mejor en un índice de personas que entran, personas que salen, ¿no? De Entonces, rotación. de rotación de personal, pues, Y tienes acabas de decir una parte bien importante. El área de cobranza es un área de gran rotación por naturaleza, digámoslo de ese modo. Y es uno de los retos que todos las gerencias de cobranza y los departamentos de cobranza buscan abatir siempre. Si tú no tienes una capacidad instalada completita, difícilmente vas a llegar al resultado. Supongamos que estás en un call center y tienes 40 posiciones autorizadas y tienes 10 cubiertas, pues ese déficit de 30 personas que no tienes ahí te pega en el número. Es bien importante lo que acabas de comentar, Jesús, el acercarse con la gente, buscar la menor rotación posible, que la gente esté motivada, esté incentivada de forma adecuada, porque también va de la mano el resultado. Oye, y esto también es una de las cosas que debe preocupar al director general de una empresa, ¿no? Porque si bien el director comercial pues lo tiene muy aquí porque vendió mucho, pues sí, pero ¿en quiénes estoy yo? O sea, dependiendo de que se recuperen esos dineros, ¿sí? Entonces, el director de la empresa también tiene que poner mucha atención en la parte de cobranza, ¿no? Porque los tiene que cuidar, ¿sí? O sea, porque yo me he topado con gente que dice, no, hombre, si se fue, a ver, que venga otro y ya, enséñale a cobrar o dale una moto y ya que se vaya a cobrar. Pues no, o sea, en primer lugar no sabe ni siquiera cobrar. Es como decir, al primero que pasa, dile que vaya a vender créditos y que me traiga 3 créditos y no, no le pago, etcétera. Pues no, o sea, esa parte humana y esa parte de liderazgo es la que se debe tener para poder acercarse a las gentes y para poder decir, oye, a ver, ¿qué es lo que pasa contigo? Sí, digo, tampoco no somos unos papás, pero también pues tenemos que tener en cuenta que estamos dependiendo de ellos. Es más, estamos dependiendo de muchos de los empleados que tiene la empresa para poder llevar a cabo esto. Entonces, yo tengo que tener muy bien, como director general, debo de tener muy bien definidos qué compensaciones voy a tener para las personas y cuidar sobre todo el personal, porque si me están cambiando cada ratito los cobradores, caray, pues en dónde estoy, en qué manos estoy confiando para que recuperen mi dinero, caray. Exacto. Entonces, eso es lo que deben de la parte de hemos platicado también con otros directores de empresa y caen en lo mismo, ¿no? La parte, ya no existe el tipo de director de empresa que era totalmente inalcanzable, el tipo de director de empresa que tiene su puerta siempre cerrada para no escuchar a las personas. Porque, porque no, digo, al final del día, él depende de las personas que tiene trabajando, entonces las tiene que cuidar. No es su papá ni su mamá, pero las tiene que cuidar. El aspecto humano es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Muy bien, pues mira, como como una pregunta así para ponerle algo de pimienta a la entrevista que tengo. ¿Todavía existe la situación de guerra entre las financieras en donde se dicen, oye, fíjate Disculpa, que yo... se activó una bocina, discúlpame. No, no hay problema. Todavía existe esa situación en donde las financieras se ven con que la otra financiera va a pagar la deuda mía para poder refinanciarme el crédito y tener ahora los ingresos del otro. Todavía existe eso, Compradeuda, la deuda. sí, todavía existe, Incluso se ve como un producto, ¿no?
Es un producto, comprarle la deuda a la competencia. Por eso es bien importante fidelizar al cliente en la parte comercial. Y bueno, y en la parte de cobranza, comentábamos hace rato, la cobranza preventiva y la cobranza reactiva tienes que hacerla con inteligencia emocional porque hay clientes que se pueden ir porque no le gustas cómo le cobres. Pues sí. También tiene ahí sus temas que tenemos que cuidar. Muy bien, Alejandro. Oye, pues vamos, estamos llegando ya al final de la plática. Yo te agradezco mucho que estés aquí con nosotros porque de hace mucho yo quería tocar este tema para la audiencia porque hay muchos que tocan este tema así como con pinzas, ¿no? Porque yo no quiero decir, güey, la parte de cobranza, ¿no? Yo lo tengo bien controlado, ¿no? Yo no, no tengo ningún problema, pero estás por de lejos y dices, no, pues digo, es todo lo contrario. Entonces, qué bueno que das todas estas series de aclaraciones con respecto al personal que nos está viendo, que muy probablemente esté dentro de las financieras, ¿sí? Y pues prácticamente a cuidar los dineros, como dicen por ahí. No, al contrario, Jesús, gracias a ti. Sé que conoces a muchas personas que se dedican a la cobranza y gracias porque pensaste en mí para invitarme. Estoy muy agradecido de que me hayas tomado en cuenta y de llegar a la gente que te ve y que te escucha. Muchas gracias. No, no tienes por qué, Alejandro. Muy amable. Nos vemos. Hasta luego.